Ahora sí, vamos a ver, comienza la segunda jornada de la Semana de la Ciencia del Luarca 2025. Como decíamos ayer, la Semana de la Ciencia número 23, una de las actividades que tenemos más consolidadas en nuestro calendario, que rinde homenaje a dos de las figuras más importantes que tenemos en este Concejo de Vallés, como son Severo Ochoa y Margarita Salas. Como cada día, quiero agradecer la presencia de María Verdasco, nuestra coordinadora científica, desde hace ya 6 años. Y antes de dar paso a esta jornada de hoy, que es muy especial por esa colaboración que tenemos con la Fundación Carmen y Severo Ochoa, quiero daros un poco a conocer lo que nos queda por delante en esta Semana de la Ciencia, animaros a participar en todas las actividades y hacer que esta semana número 23 pues, sea un éxito como estamos viendo en los últimos años. Nos quedan 2 visitas guiadas a la Casa de las Ciencias, es a las 7 de la tarde, tanto mañana como el jueves. Por supuesto, participación completamente gratuita. Y el jueves 20, a partir de las 5 de la tarde, tenemos en esta misma sala un taller hacia el eclipse solar total de 2026, donde el Luarca es una de las zonas en todo el planeta donde mejor se va a poder apreciar ese eclipse y queremos pues, aprender mucho de lo que podemos esperar este año que viene. Además, tenemos 2 talleres orientados al público infantil entre 8 y 11 años, que serán en la Casa de Cultura a las 5:30, también quedan entradas para esos 2 talleres y, por supuesto, la participación completamente gratuita. Y la clausura, que será a las 12 de la mañana el viernes, con una ponencia de María Verdasco y en la que además pues, entregaremos los premios Severo Ochoa y Margarita Salas a los mejores expedientes académicos del Instituto de Luarca en el año pasado. Yo creo que, sin nos rayamos más, vamos a pasar a la jornada de hoy, esta actividad en colaboración con la Fundación Carmen y Severo Ochoa, que María pues, nos va a presentar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Sí? Vale, sí. Lo primero, daros las gracias, como siempre, por estar aquí y por ser tan fieles a la Semana de la Ciencia. Gracias también, hoy es la ocasión, a la Fundación Carmen y Severo Ochoa por haber promovido esta actividad dentro de la Semana de la Ciencia, ¿no? Nosotros estamos encantados de que se hayan establecido estos convenios porque realmente la Semana de la Ciencia es la Semana de Severo Ochoa. O sea que debéis estar aquí, ¿no? Aquellos que me conocen saben que suelo acabar las charlas de divulgación con una frase célebre de Severo Ochoa. Y en este caso creo que la frase que tenía que estar es esta. Una de las cosas que dijo es que la educación científica es la herramienta más poderosa para mejorar la sociedad. Yo diría que la educación en general. La educación científica porque es la que nos toca a nosotros, pero la educación, ya que hay muchas personas que trabajan en el mundo de la docencia, saben que es sin duda lo mejor que le podemos dar a las siguientes generaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente por esto, porque la educación es la forma que tenemos de fomentar un pensamiento. ¿Qué somos si no Homo sapiens? Somos sapiens sapienza porque hacemos algo, podemos hacer algo que es pensar. Y a mí me escandaliza mucho que podamos perder esta capacidad, ¿no? Ayer lo discutíamos con Eugenio y decíamos, las nuevas tecnologías nos están quitando la capacidad. Yo no creo que tengamos que ir a extremos, pero por favor no perdemos esta capacidad de pensar, de razonar, de comparar información, ¿no? Es lo que nos va a permitir transformar la sociedad. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Por esto. Porque estamos rodeados de desinformaciones, de mentiras falsas. Fake news son noticias falsas, y ese es su nombre. Ayer hemos tenido una charla magnífica sobre un tema, los transgénicos, en el cual hay muchísima desinformación. Después de lo que habéis escuchado ayer, seréis libres de escoger si estáis de acuerdo con lo que os decía Montoliu, si estáis de acuerdo con lo que os dicen otros. Bueno, no voy a decir que no. Ya sabéis cuál es mi posición en este caso, porque hay que respetar todas, ¿no? Hay muchas noticias falsas en todo lo que nos rodea la vida, no solo la salud, también en el tema medioambiental, el cambio climático. Tenemos incluso dirigentes que dicen que no existen, ¿no? La salud, ¿cuántas cosas no escucháis? Pues desde lo que tenemos que comer o no comer,
hasta bueno, el claro ejemplo de la pandemia, ¿no? A mí me iban a decir compañeros, las mutaciones no existen, lo hemos creado nosotros. Digo, pero vamos a ver, que usted no tiene conocimiento para esto. Se lo explicaba así, no, hay gente que no quiere escuchar. Y eso sí lo tenemos que entender, ¿no? Pero esa gente que no quiere escuchar, nosotros tampoco nos vamos a focalizar en ella. Nosotros lo que queremos es la gente que quiera escuchar y que quiera aprender, y que quiera tener información. Porque la mejor herramienta que tenemos nosotros, los científicos, precisamente, para luchar con esta desinformación, es divulgar la buena ciencia. La mala ciencia corre por los móviles rápidamente, de un grupo de WhatsApp a otro, de TikTok, de Instagram, como la pólvora, la forma más rápida. La buena ciencia la divulgamos más lentamente nosotros. Estamos empezando a hacerlo, estamos empezando a hacerlo bien, estamos empezando a saber divulgar los científicos, ¿no? Y un ejemplo de ello es la actividad que hoy hemos traído aquí, que os explicarán a continuación, ¿no? Doblemente contenta porque estamos divulgando ciencia lorca, uno de los deseos del profesor Severo Ochoa, doblemente contenta porque lo hacemos a través de las nuevas generaciones. Ya sabéis que él también es un admirador y un promotor de las nuevas generaciones en ciencia, ¿no? Promover estos pensamientos científicos. Así que muchas gracias, especialmente a los 4 chicos que hoy nos van a exponer sus conocimientos, ¿no? Que en 15 minutos, ya sabéis, en 15 minutos cada uno. Muchas gracias de nuevo y espero que disfrutéis las conferencias. Mi nombre es Isabel Fariñas y formo parte como patrona de la Fundación Carmen Severo Ochoa. Me acompaña también aquí la que es nuestra presidenta de la Fundación, Regina Revilla, pero me ha dado a mí el privilegio y el honor de hablar ante vosotros para presentar esta actividad que hemos sugerido el Ayuntamiento, y hemos recibido el respaldo y la generosidad de su alcalde, Óscar, y de su concejal de Cultura, Ismael, para traer esta actividad aquí, por lo cual estamos muy agradecidos por esta posibilidad, porque lo que veo en lugar, lo que vemos en lugar de los investigadores es una especie de santuario de la investigación en biología molecular, y eso es algo muy especial, muy especial. Entonces, quería comentaros un poquito la actividad muy brevemente, porque lo que queremos es ya pasar a lo que hemos venido a escuchar hoy. Pero esta es una actividad que, como os digo, sugerida por nosotros y aceptada muy generosamente por el Ayuntamiento de Valdés. Y la idea que hemos contado también con el apoyo inestimable de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, que reúne a sus socios, son todos los investigadores en bioquímica y biología molecular de este país, como lo era Severo Ochoa, que aquí está representada además por Lluís Montoliu, que va a ser nuestro maestro de ceremonias y al que ya todos conocéis porque ayer impartió la charla. También hemos contado con la inestimable ayuda de la Fundación Caja Rural de Asturias, que es de aquí, y de la Fundación para el Conocimiento de Madrid. Y con también la ayuda, como os digo, del Ayuntamiento de Valdés. Y la idea y la iniciativa es la siguiente. Pensamos en una especie de 2 sueños, ¿no? Seguir con el sueño de la Semana de la Ciencia en Luarca, que es llevar de la biología molecular a la sociedad, es decir, traer la ciencia y acercarla a la sociedad de Luarca, y luego pensar en la otra parte del sueño, que sería de la sociedad de Luarca a la biología molecular. Es decir, que vosotros le dais la oportunidad a jóvenes investigadores que quieren debutar en el mundo de la divulgación, contando la ciencia difícil, haciéndola sencilla para el público en general. Eso es lo que aporta Luarca a estos jóvenes. Y solo para acabar, decir que no sabíamos cuál iba a ser la acogida. La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular se encargó de hacer la difusión de este evento para que se presentasen candidaturas. Nos han presentado 28 candidaturas de jóvenes que querían venir aquí a contaros de manera divulgativa lo que ellos hacen o los temas que les interesan. Hemos elegido 4, que seguro que son magníficos, y os dejo con Lluís Montoliu, con nuestro maestro de ceremonias, y con estos 4 jóvenes que han venido aquí a divulgar. Vamos a iniciar esta sesión de colocación y voy a daros
una charla en la cual os intento explicar por qué estamos fascinados con esta molécula, ¿no? Esta es la molécula del ADN. Esta es la molécula, hace unos pocos días ha fallecido uno de los dos o más descubridores de esta estructura, James Watson y Crick, al cual hay que añadir también a Rosalind Franklin, a Maurice Wilkins. Estos cuatro fueron los que descubrieron. Sabéis que esta es la molécula que son dos cadenas, es antiparalela y que está formada por muchas letras, ¿no? Ayer os hablábamos de 3.000 millones de letras que teníamos en cada una de nuestras células. Tenemos 4 unidades, la A, la T, la G y la C. La A siempre va con la T, la G siempre va con la C. Y durante muchos años, pues básicamente, solamente conocíamos un fragmento de cada uno de estos ADNs, hasta que poco a poco, cuando acabó el siglo, empezamos a disponer de una tecnología suficiente para poder secuenciar el ADN de cualquier organismo. Porque al secuenciar el ADN de cualquier organismo, lo que nosotros descubrimos son los genes que están dentro de ese organismo, y los genes son estos fragmentos de esta molécula que sirven pues para todo, sirven para nacer, para crecer, para reproducirnos y hasta también para morir. Fijaros, en el año 1995 se secuenció el ADN del primer ser vivo, nada menos que de esta bacteria Haemophilus influenzae, que es la que causa meningitis y causa también neumonías. Pueden ser graves, sobre todo en niños recién nacidos. Hay una vacuna estupenda. Fijaros que esta bacteria necesita solamente 1800 genes para causar todos estos males. Con 1800 genes se basta y se sobra para causar esta meningitis. Al año siguiente se secuenció la levadura, Saccharomyces cerevisiae. ¿Para qué nos sirve Saccharomyces cerevisiae? Sirve para muchas cosas. Es probablemente el ser vivo que más se ha utilizado biotecnológicamente, porque del Saccharomyces cerevisiae sacamos el pan, sacamos el vino, sacamos la cerveza. Todo esto viene de Saccharomyces cerevisiae y fijaros, necesita 6.600 genes para realizar esta acción. Un par de años más tarde se secuenció un primer animal. El primer animal que se secuenció fue este gusano, C. elegans, que apenas tiene 1 milímetro y que vive en la naturaleza. Y este gusano de apenas 1 milímetro, que tiene alrededor de 1000 células, resulta que tiene casi 20.000 genes. O sea, tiene más genes que células. Y resulta que esto es todo lo que necesita. Este gusano necesita 20.000 genes para realizar todas sus funciones, ¿no? Y de hecho es una de las especies que se utilizan en el laboratorio. 2 años después se secuenció el genoma de la mosca del vinagre, que es la Drosophila, que es la que hemos utilizado muchos genetistas. Fijaros, 14.000 genes, ¿no? Y claro, en 2001 secuenciamos el genoma de los hombres y de las mujeres, ¿no? El genoma humano, ¿no? Y claro, había muchas apuestas, ¿no? Había quien decía, pero esto, hombre, vamos a ver, pero si este gusano tiene 20.000 genes, nosotros vamos a tener 100.000 genes, por lo menos, ¿no? Vamos a ver, ¿quién piensa que el número de genes que tenemos nosotros es mayor de 20.000 genes? Venga, quiero ver manos. ¿Quién piensa que tenemos menos de 20.000 genes? Es que estuvisteis ayer en la charla de ayer. Fijaros, 19.871. ¡Bum! Resulta que tenemos menos genes que el gusano. Pero es que resulta que el ratón tiene 22.000 genes. Resulta que el pez cebra que tenemos en el acuario tiene 25.000 genes. Y el rodaballo que nos comimos el domingo por la tarde, resulta que tiene 21.000 genes. Todos tienen más genes que nosotros. ¿Cómo puede ser esto? Esto no puede ser, ¿no? O sea, esto como que nos revolucionaba, ¿no? Bueno, lo que pasa es que quizá la información no está en el número de genes, ¿no? Porque resulta que si nos miramos el genoma, estos 20.000 genes o los que sean, apenas ocupan el 2% de todo el genoma. Y el resto lo ocupan pues una serie de secuencias repetitivas y unos interruptores. Interruptores que lo que hacen es encender y apagar los genes.
Claro, ahí podemos generar variabilidad, porque podemos tener los genes apagados o podemos tener los genes encendidos. Digamos, estos interruptores son los que cada uno de ellos va a activar un gen, a veces un mismo interruptor activa diferentes genes. Fijaros lo fácil que es entender esto de los interruptores. Imaginaros una casa en la cual hay 3 estancias en la planta baja, 3 estancias en la primera planta y una buhardilla. Son 7 habitaciones, son 7 genes, como dijéramos, ¿no? Cada una de estas habitaciones tiene una bombilla. Claro, si tienes un interruptor general, se encienden todas las bombillas de la casa. Eso es poco práctico, ¿no? No es demasiado práctico. Nos gustaría tener, por ejemplo, un interruptor que encendiera solamente la primera planta, o un interruptor que encendiera la segunda o la buhardilla, pero en realidad lo que nos gustaría es tener interruptores que nos permitieran encender cada habitación por separado. Fijaros, son diferentes programas, son las mismas 7 bombillas, pero según cómo yo utilice los interruptores, tengo una iluminación distinta. Así ocurre directamente también con los animales, ¿no? Claro, ¿dónde podemos ver el efecto de los interruptores? Tenéis un antílope y una jirafa con el cuello larguísimo, ¿no? Las vértebras cervicales son las que tenemos en el cuello. A ver, ¿quién cree o cuál de estos dos animales creéis que tiene más vértebras cervicales? ¿Quién piensa que es la jirafa? Manos, manos, quiero ver manos. Venga. ¿Quién piensa que es el antílope? Aquí veo unas cuantas más manos, ¿no? Fijaros, es que resulta que los dos animales tienen 7. Todos los mamíferos tenemos 7 vértebras cervicales. Pero resulta que los interruptores que hacen funcionar estas vértebras, resulta que hacen que las vértebras de la jirafa son mucho más grandes. Por eso el cuello es tan largo, pero no tiene. Solamente hay una excepción. ¿Sabéis cuál es? Hay una excepción de un animal que tiene más vértebras. El perezoso. El perezoso que tiene nada menos que 10. ¿Sabéis por qué no? El perezoso se pasa todo el día allí en el árbol colgado y de repente dice: ¿qué es esto que tengo por aquí? Hizo un pajarillo. Ay, y me voy a quedar aquí durmiendo el resto del día haciendo lo que sabe mejor, que es descansar, ¿no? Gracias a estas 10 vértebras, lo que puede hacer es girar el cuello 270 grados, ¿no? Fijaros también, nosotros tenemos vértebras torácicas, estas vértebras que generan costillas. Nosotros tenemos 12 pares, los ratones tienen 13 pares, pero las serpientes tienen centenares de vértebras torácicas. ¿Cómo lo consiguen? ¿Tienen más genes? No, los usan de una forma ligeramente distinta. Si trasladamos el interruptor que usa la serpiente al ratón, vamos a tener un ratón que tiene costillas en cada una de las vértebras. Fijaros lo que es lo que pasa, ¿no? Esto está producido por una serie de genes que determinan qué es lo que pasa en cada uno de los segmentos. Y son los responsables de que tengamos pues, un esqueleto como de este ratón con las costillas, o el esqueleto fantástico de este rodaballo. Ahora entendéis por qué tiene tantas espinas el rodaballo, ¿lo veis, no? ¿Lo veis? Fijaros ahí lo estupendo que son todos estos apéndices, ¿no? Los reptiles, los hay que tienen patas y los hay que no tienen patas, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay algunos que todos no tenían patas y a algunos les crecieron las patas, o resulta que hay algunos que han perdido las patas, ¿no? Pues si observamos la naturaleza, a veces lo que podemos ver son los eslizones, no sé si los habéis visto alguna vez. Los eslizones, fijaros que tienen una cosilla aquí, que son unos residuos de patas que las están perdiendo. En realidad lo que pasa que entre un mamífero y una serpiente, las dos especies utilizan el mismo gen. Un gen que tiene un nombre de un cómic, Sonic Hedgehog, que es este de aquí. Y fijaros, lo que pasa es que el interruptor que utilizamos los mamíferos ya no lo utilizan las serpientes, por eso el mismo gen lo tenemos, pero lo usamos distinto y eso hace que unos tengan patas y otros no tengan patas. Por lo tanto, estos elementos reguladores, estos interruptores, son los que nos dan esta variabilidad para generar toda esta diversidad. Pero ¿cómo ganamos interruptores? ¿Cómo una especie empieza a tener pues, nuevas funciones con los mismos genes? Pues eso se lo debemos a los elementos móviles. Los elementos móviles son los transposones, son unos fragmentos de ADN que tienen la capacidad de saltar de un sitio a otro del genoma
Y cuando saltan, por ejemplo, fijaros aquí, ha saltado este nuevo elemento, este interruptor que no estaba, y este interruptor ahora controla a estos dos genes, con lo cual puede ganar una función. Los genes son los mismos, pero resulta que ahora se utilizan de forma distinta. Estos genes móviles, estos transposones, se los debemos a una gran investigadora, se los debemos a Barbara McClinton. Lo descubrió en los años 40 y fijaros, lo descubrió estudiando el maíz y fijándose que había una serie de mazorcas que tenían una serie de granos de maíz con diferente pigmentación y dedujo que esto era producido por estos saltos, ¿no? Y esto lo dedujo antes incluso que supiéramos la estructura del ADN. Tuvo que esperar nada menos que 40 años hasta el año 1983 para que le dieran el Premio Nobel de Medicina. Y hasta el momento sigue siendo la única mujer investigadora que ha recibido el Premio Nobel de Medicina en solitario. Perfecto. Con lo cual, fijaros que esto es lo que nosotros utilizamos para trasladar un elemento regulador de un sitio a otro, ¿no? Por lo tanto, primer mensaje que quiero que os llevéis hoy para casa: estos 4 animales, todos tenemos 20.000 genes aproximadamente, el gusano, nosotros, los ratones y el rodaballo, pero los usamos de forma distinta. Y como me gusta siempre daros también algo más, os voy a dar otro mensaje para que os llevéis, porque yo os he hablado de animales, pero María, yo y muchos hemos empezado trabajando en plantas, ¿no? ¿Qué pasa con el genoma de las plantas? ¿Las plantas cuántos genes tienen, no? Fijaros, nosotros tenemos menos de 20.000. ¿Qué creéis? ¿Las plantas tienen más o menos genes que nosotros? ¿Quién piensa que tienen menos genes que nosotros? Un geranio lo tenemos ahí en el balcón de casa. ¿Quién piensa que tenemos menos? ¿Quién piensa que tenemos más? Unos cuantos más, ¿no? Fijaros lo que va a pasar ahora. ¡Bum! Soja tiene 55.000 genes. Resulta que el girasol tiene 52.000, arroz 40.000, maíz casi 40.000, tomate 30.000. Y hasta el puñetero melón tiene nada menos que 28.000 genes. Pero ¿cómo puede ser que tengan más genes que nosotros? Vamos a ver, si a nosotros nos da el sol porque estamos en la calle esperando a no sé quién, y nos da el sol y nos molesta, ¿qué hacemos? Pero vamos. La planta le da el sol y dice: no, ya, tú estás aquí al sol. La planta no se mueve. Si a nosotros nos viene una avispa, ¿qué hacemos? Decimos: quita. Y no sé, claro, si viene una planta, le viene una oruga, está la planta ahí, y dice: me cago en la oruga que está aquí empezando a comer. Y no puedo hacer nada. Y lo que tengo que hacer es empezar a segregar alguna sustancia para combatir esa oruga. Por lo tanto, las plantas, fijaros, tienen muchos más genes que nosotros porque no se mueven y porque tienen que resolver todos los problemas directamente donde están. Y dado que no se mueven, tienen estos genes adicionales que producen toda una serie de sustancias que son útiles para nosotros. De hecho, la farmacopea, mucha de la farmacia empieza en la botánica. Y de hecho, por ejemplo, os voy a traer 3 ejemplos y con esto voy a acabar la charla de hoy. Fijaros, la vinca es una planta de la cual se extrae la vincristina, que es un compuesto anticancerígeno. Claro, la vinca lo usa para otras cosas, pero resulta que este es un compuesto que tiene una utilidad terapéutica para nosotros. El tejo, que es un árbol, pues el tejo se obtiene el taxol, que también es un fármaco que usamos contra el cáncer. Y quizá el más conocido de todos, ¿cuál es el fármaco más conocido de todos que viene de las plantas? ¿Aspirina? La aspirina, efectivamente, la aspirina viene de la corteza del sauce. Fijaros que ahora ya es de síntesis el ácido acetilsalicílico, pero estos son 3 ejemplos que nos demuestran, primero, que las plantas tienen muchos más genes que nosotros y que gracias a ello nosotros nos hemos podido beneficiar. Y a pesar de que tengamos los mismos genes que un gusano, quedaros con el mensaje que nosotros los usamos de forma diferente. Muchas gracias.
No habéis venido a escucharme a mí, sino que hemos venido a escuchar a 4 magníficos investigadores e investigadoras, jóvenes que los hemos escogido Isabel Fariñas y yo porque son representativos de lo que queríamos demostrar. Queríamos demostrar que entre la juventud investigadora también hay ganas de contar la ciencia, ¿no? Acordaros que la ciencia que no se cuenta, no cuenta, ¿no? Y ellos están convencidos de ello y están empezando en su labor divulgadora, ¿no? Os lo voy a ir presentando uno a uno. Y la primera investigadora, la primera divulgadora que vamos a escuchar hoy es Marta Rodríguez Navarro. Marta es valenciana, está graduada en biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia, ahora está haciendo una estancia en el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, también en Valencia, en colaboración con la Universidad de Valencia, y sus investigaciones se orientan hacia las neurociencias. Lo que nos viene a contar hoy es la ciencia se investiga, se vive y se comparte. Un fuerte aplauso para Marta. Buenas tardes. Quería empezar primero de todo dándole las gracias a Luis por su presentación, a todos los que estáis detrás de la organización de este evento, porque la verdad que es una iniciativa preciosa. Muchas gracias por haber confiado en nosotros 4 para iniciar esta primera edición. Y bueno, yo quería compartir con vosotros que la ciencia no solo se estudia, la ciencia también se investiga, se vive y sobre todo se comparte. Probablemente la charla que vengo a compartir con vosotros hoy es un poco distinta a lo que igual pensabais que os ibais a encontrar. Y es que no vengo a tratar de explicaros un concepto técnico, un experimento o un proyecto que esté llevando a cabo. Vengo a compartir con vosotros mi experiencia y mi camino en el mundo de la ciencia como joven investigadora y sobre todo vengo a enseñaros que la ciencia no es solo para genios. La ciencia es para personas curiosas, con ganas de aprender y sobre todo valor para equivocarse. Pero bueno, comencemos por el principio. Descubrí mi vocación científica en los últimos años de colegio, hace ya un tiempo, y quería plantearos la siguiente pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido alguna vez un profesor que os ha hecho ver alguna asignatura pues con otra visión de la que llevabais inicialmente? Seguro que, bueno, no veo manos, pero seguro que más de uno, porque, bueno, a veces esto pasa. Y yo quería deciros que a mí esto sí me ha pasado. Yo tuve el placer de coincidir con Rosa, mi profesora de biología, y gracias a ella decidí sumarme a este apasionante mundo de la ciencia, porque consiguió contagiarme su emoción por la biología. Y es que fue en este primer momento donde me di cuenta de lo realmente importante que es comunicar y contar las cosas con pasión, transmitir lo que a uno nos mueve. Y es que explicar las cosas de la forma correcta y con la energía que se requiere consigue despertar pues, una chispa en la persona que te está escuchando, porque bueno, la comunicación es una herramienta muy potente, capaz de mover montañas, inspirar a otras personas y crear vocaciones. Bueno, pues terminada la etapa como estudiante de colegio, llegó el gran momento de todo estudiante, que es decidir en qué carrera voy a matricularme. Pues yo en este momento de dudas, confusión y caos, elegí la biotecnología. Bueno, probablemente muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿pero qué? No pasa nada, es una pregunta completamente normal que mucha gente me hace cuando les digo qué es lo que estoy estudiando y que la verdad que yo también me hice en su momento. La biotecnología es la rama de la ciencia que utiliza organismos vivos, microorganismos, células o partes de ellas para desarrollar productos o procesos con un fin determinado. Y bueno, luego esto se puede utilizar en campos tan amplios como la salud, la agricultura, la alimentación, la industria o el medio ambiente. Bueno, pues yo elegí la biotecnología sin saber realmente muy bien qué me iba a encontrar, pero con muchísima curiosidad. Lo que no me imaginaba es que igual la visión que yo tenía de un científico era un poquito distinta a lo que realmente me iba a encontrar. Y es que probablemente pues, muchos de vosotros tengáis el prototipo de científico que puede aparecer aquí, que era el que yo también tenía en su momento. Típico investigador con su bata blanca, en un laboratorio, rodeado de tubos de ensayo, haciendo experimentos que salen bien a la primera y curando enfermedades. Bueno, pues os digo una cosa. No siempre es así, la ciencia no siempre es de esta forma.
Y es que la ciencia es también tener paciencia, es repetir experimentos que salen mal una y otra vez, es tratar de encontrar explicaciones a resultados que no son lo que esperabas. Y sobre todo es seguir adelante y seguir avanzando aun cuando no sabes si realmente vas por el camino correcto. Y es que yo quiero contaros que para hacer ciencia, para hacer gran ciencia, no solo hace falta encontrar la cura del cáncer ni a cualquier otro tipo de enfermedad. Y es que cualquier resultado, por pequeño que parezca, no es insignificante. No hace falta hacer este tipo de grandes contribuciones. Cualquier resultado, incluso los negativos, eso también quiero recalcarlo, es hacer gran ciencia y hacer una gran contribución. Bueno, pues durante estos 4 años de la etapa universitaria, la verdad que pasé por todo tipo de momentos, desde momentos buenos hasta momentos no tan buenos, de duda, de agobio, de constancia y sobre todo de aprendizaje. Y es que no había elegido una carrera fácil, pero sí una carrera bonita. Recuerdo ahora, con una sonrisa, porque en su momento no lo recordaba con una sonrisa, prácticas de laboratorio en las que todo me salía mal. Me equivocaba con los volúmenes, añadía reactivos que no tocaban, obtenía resultados que para nada era lo que se esperaba. En definitiva, pues como os podréis imaginar, un desastre. Claro, yo en estos momentos pensaba lo siguiente, y es, creo que no valgo para esto. Una frase que probablemente a muchos de vosotros os haya pasado. Y es que yo en estos momentos me preguntaba, ¿cómo vas a ser capaz de llevar en un futuro tu propio laboratorio y tu propio proyecto científico si no eres capaz de hacer una práctica de laboratorio bien de la universidad? Pero claro, yo en estos momentos me serenaba y me repetía lo mismo. Pero vamos a ver, Marta, si al igual que el resto de tus compañeros mereces estar aquí. Y es que nadie nace enseñado, nadie hace bien toda la primera. Eso es imposible. Y es que, ¿qué dice más que una persona? ¿Un número encerrado en un papel? ¿Una nota de un examen? ¿O su constancia diaria? Porque en ciencia no solo hace falta ser el que más sabe, ser el que más conocimiento tiene, hacen falta personas con constancia, con iniciativa y con trabajo. Porque estos factores que vemos aquí son los que llevan muy lejos también a las personas. Y si tenéis duda, miradme a mí. Sin todo ello, al día de hoy no estaría aquí. Bueno, pues durante esta etapa fue donde conocía y descubría mi segundo pilar fundamental en el mundo de la ciencia. Esta fue Ada, mi profesora de patología y de biomedicina. Ella me volvió a enseñar y a recordar que es muy importante cómo tú cuentas las cosas, cómo quieres hacérselas llegar a la persona que te está escuchando para que tu mensaje se retenga en el oyente. Pero no solo eso, me enseñó que muchas veces compartir lo que aprendes puede ser tan valioso como descubrirlo. Una vez terminados estos 4 años de carrera, llegó el gran momento de lanzarme al mundo real y enfrentarme a mis primeros pasos como joven investigadora. El primero de ellos llegó para realizar el trabajo de final de grado que tuve el placer de hacerlo en el Instituto de Biomedicina de Valencia del CSIC. Allí descubriría y conocería a mi tercer pilar fundamental en el mundo de la ciencia, David. David sería el chico que estaría realizando su tesis doctoral en el laboratorio donde yo estaría trabajando y sería pues quien me guiaría durante toda esta experiencia. Una vez más, él me enseñó que es muy importante el cómo tú cuentas las cosas para que la persona que tienes delante te comprenda y se apasione tanto como tú. Pero no solo esto, me enseñó que en ciencia también es muy importante ser claro, sencillo y directo a la hora de explicar. Porque este orden, esta estructura, no solo te ayuda a la hora de realizar tus experimentos, sino que también te ayuda a la hora de explicarlos, a la hora de contarlos y sobre todo a la hora de contárselos a un público que igual no sabe en qué estás trabajando. Bueno, pues sin haber defendido mi trabajo de final de carrera, pero con muchas ganas de comerme el mundo, me encuentro a día de hoy haciendo prácticas en el Instituto de Investigación Sanitaria del INCLIVA, allí en Valencia, en un laboratorio de neurociencia. La verdad que es una experiencia que, pues bueno, no fue fácil llegar hasta aquí. Es que tuve que enfrentarme a procesos burocráticos, a firmas, a documentación, papeleo, en definitiva, un rollo. Y es que esta experiencia en verdad me enseñó una lección muy importante, y es que en la vida, al igual que en la ciencia, puedes llevarte muchos nos, pero es que estos nos pueden ser el paso previo a un sí. Y es que, efectivamente,
el esfuerzo, la constancia y la resiliencia son factores clave, como he dicho antes. Hay que seguir adelante y hay que luchar por lo que uno realmente quiere y no darse por vencido cuando parece que las puertas están cerradas. Y es que cuanto más me adentro en el mundo de la investigación, más cuenta me doy de que la ciencia no solo puede quedarse en los laboratorios, ni en los artículos científicos, ni al alcance de la gente que controla de este campo. Porque la investigación proporciona respuestas, pero es que estas respuestas no solo deben buscarse, estas respuestas también deben contarse. Por eso debemos alcanzar un equilibrio entre investigación y divulgación, para acercar la ciencia a la sociedad y que la gente deje de creerse de que no es capaz de comprender la ciencia por su complejidad, porque esto os aseguro que no es así. Y es que efectivamente la ciencia debe hacerse llegar a todos los públicos, porque si no conseguimos esto, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos pues con lo que nos venían contando en las charlas anteriores, con los bulos, la desinformación, los mensajes erróneos, y ahí es donde viene el miedo. Por eso debemos salir del laboratorio y contar lo que se realiza en él, contar todos estos resultados que vamos obteniendo y transmitirlos para romper esta barrera de desinformación y estos miedos. Pero también debemos de dejar de creer que para divulgar hay que ser un experto en el campo, porque no hace falta ser una persona famosa, tener miles de seguidores en redes sociales o aparecer en televisión. Y es que la divulgación científica es para todos aquellos que hacemos ciencia y que queremos contar nuestra experiencia. Porque a lo largo de todos estos años me he dado cuenta de que cualquier experiencia puede servir de ayuda y de inspiración para aquel que te está escuchando. Y es que no solo hace falta contar las cosas, sino hay que contarlas con pasión, con emoción y con cercanía. Porque solo de esa forma lo que tú cuentas llega a la persona que te está escuchando. Y es que si queremos una sociedad que piense, reflexione y se pregunte las cosas, debemos de tratar de acercarles la ciencia, el conocimiento al que ellos de por sí no tienen acceso y enseñarles que, pues, que efectivamente sí que pueden comprenderlo. Por eso quiero recalcar que la ciencia no solo necesita mentes brillantes, la ciencia necesita también voces apasionadas como las de Rosa, Ada, David y toda la gente tan maravillosa que tenemos hoy aquí, y que no solo son unos genios en su trabajo como investigadores, sino que también son verdaderos genios a la hora de contarlos. Así que salid ahí fuera, contad lo que os apasiona, lo que os mueve, lo que os interesa, porque solo de esta forma la ciencia llega a todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Has abierto fuego con la primera de los 4. Y vamos a continuar con el segundo divulgador Nobel. En este caso es Sergio Ortiz Muñoz. Él es granadino. Él hizo sus estudios de grado de biología en la Universidad de Granada. Luego ha hecho un máster en biomedicina y biotecnología en la Universidad de Jaén. Y su investigación se orienta hacia procesos de producción y conservación alimentaria. Y hoy nos viene a hablar de las conversaciones secretas de las células. Un fuerte aplauso para Sergio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar mi charla, aunque ya me ha presentado un poco Luis, me gustaría presentarme. Soy Sergio Ortiz, vengo de Huesca, que es un pequeño pueblo al norte de Granada, como podréis estar comprobando por mi acento. Y hoy os traigo un tema, como podéis ver en pantalla, se llama las conversaciones secretas de las células. Hace unos meses empecé a interesarme por el mundo de la divulgación científica y dije, bueno, ¿por qué no probar yo? Y es por ello que me abrí una cuenta en redes sociales y empecé a divulgar ciencia por mi cuenta, ya que soy de los que piensa, bueno, como todos los aquí presentes, que hay que acercar la ciencia al público que quizá no tiene una formación científica de una manera que sea fácil de entender, pero que sobre todo sea entretenida. Bueno, mi charla, las conversaciones secretas de las células, en ella quiero explicar las conversaciones
que se producen entre las células, que son mediante mensajes moleculares. Y cuando estos mensajes fallan, pues se van a poder producir algunos tipos de enfermedades que van a tener un gran impacto social, como las que veremos a continuación. Bueno, imaginad que nuestro cuerpo es una gran ciudad llena de millones de habitantes. Pues esos habitantes van a ser nuestras células. Cada una de estas células va a tener su trabajo en la ciudad. Unas van a ser carteras, otras van a ser obreras, otras policías, otras médicos, y así con todos los distintos trabajos que son necesarios para que la ciudad, o sea, para que nuestro cuerpo funcione de una manera correcta. Pero al final lo importante no es lo que haga cada una, es si se entienden bien entre ellas. Porque a diferencia de nosotros, las células no están todo el día con el WhatsApp o con las llamadas telefónicas hablando. Ellas están hablando mediante mensajes moleculares. Y claro, cuando estos mensajes van bien, la ciudad va a funcionar a la perfección. Pero cuando estos mensajes empiezan a fallar, pues ocurre lo siguiente, que la ciudad entra en caos. Entonces, esto se va a traducir en numerosas enfermedades. Hoy os voy a traer algunas enfermedades que me ha parecido muy interesante explicar desde este punto de vista de comunicación celular. La primera enfermedad que vamos a tratar es una enfermedad que es bastante conocida, que es la diabetes. Bueno, cuando nosotros estamos comiendo, gran parte de los alimentos que ingerimos se van a transformar en glucosa, un azúcar que digamos que es la gasolina que necesitan nuestras células para realizar todas sus funciones. Y ya os digo que aquí, por lo mismo que se come en Asturias, van a tener gasolina de sobra. Bueno, pero este azúcar, esta glucosa, no puede entrar por sí sola en las células. Van a necesitar una llave. Esta llave seguro que habéis escuchado hablar de ella, que es la insulina. La insulina es una hormona que produce nuestro páncreas, este órgano que tenemos debajo del estómago. Pues la insulina va a viajar por la sangre y va a llegar a las células, le va a tocar a la puerta de las células y le va a decir: oye, que tengo energía para vosotras, abridme la puerta, como si fuera un cartero. Si todo va bien, las células se van a llenar de energía y en este caso no hay ningún problema. Pero en el caso de que esta comunicación falla, pues se produce una enfermedad como la diabetes. Algo que todo el mundo sabe es que hay dos tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? Pues en el caso de la diabetes tipo 1, el problema va a estar en nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune, digamos que es la policía que tenemos dentro del cuerpo encargada de combatir lo malo, de combatir las infecciones. Lo que pasa es que en la diabetes tipo 1, esta policía se equivoca y empieza a atacar a las células de nuestro páncreas, que son las encargadas de producir esta insulina. Es decir, las células del sistema inmune van a atacar a los carteros y nos van a dejar sin carteros que lleven la energía a las células. Entonces, las personas que sufren este tipo de diabetes, pues se van a tener que inyectar la insulina. Como se han quedado sin carteros, pues se los tienen que inyectar. En el caso de la diabetes tipo 2, las causas van a ser diferentes. En este caso, la diabetes tipo 2 puede ocurrir por causas genéticas o también puede ocurrir por una acumulación excesiva de grasa. Por eso seguro que alguna vez habéis oído decir a alguien: oye, deja de comer tanto dulce que te va a dar una diabetes. Pues es por eso, porque las células de grasa de nuestro cuerpo, que se llaman adipocitos, también hablan, también mandan mensajes, y estos mensajes van a interferir con la acción de la insulina. Es como si las células tuvieran un vecino ruidoso que no las dejan escuchar al cartero. El cartero llega a la puerta de las células, le toca el timbre, pero claro, debido a que las células de grasa están haciendo mucho ruido, no le pueden abrir. En el caso de la diabetes tipo 2, en el caso de la diabetes tipo 1, al final es una enfermedad autoinmune y tiene una difícil solución. Pero en el caso de la diabetes tipo 2, sí podemos tener una mejora en este tipo de enfermedad. La diabetes tipo 2, mejorando nuestros hábitos para bajar los niveles de grasa en el cuerpo, como comiendo una dieta saludable, haciendo ejercicio, bajando los niveles de estrés. De esta manera vamos a bajar los niveles de grasa de nuestro cuerpo y de esta manera estos adipocitos, estas células de grasa del cuerpo,
pues no van a interferir con la emisión de la insulina y nuestro cuerpo va a recuperar la sensibilidad esta para que funcione correctamente. Vale, hasta ahora hemos hablado del caso en el que el mensaje o no llega o no se escucha. Pero ¿qué pasa cuando el mensaje está mal escrito y no se lee bien? Pues eso es lo que va a pasar en el caso del cáncer. Vale, en el cáncer, bueno, cada célula de nuestro cuerpo, dentro de cada célula hay un manual de instrucciones. Este manual de instrucciones es nuestro ADN. Y en este manual está escrito todo lo que la célula necesita saber. Cuándo crecer, cuándo puede dividirse y también cuándo debe morir. Pero hay algunos casos que con el paso del tiempo y factores como la radiación del sol, el tabaquismo, el estrés, pues esta célula, este manual de instrucciones, digamos que se va a estropear. Y cuando se estropea es lo que conocemos como mutaciones. Las mutaciones, en su mayor parte, van a ser inofensivas porque nuestro sistema inmune, es decir, nuestra policía, se va a encargar de deshacerse de ellas. Pero cuando una célula acumula demasiadas de estas mutaciones, pues se vuelve rebelde. Y al volverse rebelde, pues empieza a hacer lo que le da la gana. Le da a hacer cosas como dividirse sin control. Vale, las células sanas de nuestro cuerpo no se pueden dividir cuando ellas quieran, necesitan que alguien les dé la orden de hacerlo. Esto lo hacen unas proteínas llamadas factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento van por la sangre y llegan a las células y le pulsan un botón a las células. Al pulsarle ese botón le dicen, venga, ya te puedes dividir. Entonces la célula se divide y digamos que el botón se pone en modo off. Pero ¿qué es lo que pasa en las células cancerígenas? En las células cancerígenas, digamos que este botón de la división lo tienen atascado en modo on. Entonces las células no saben cuándo dejar de dividirse. Y aunque nadie les esté dando la orden, pues siguen dividiéndose sin control. Y ahí, a partir de ahí, cuando se va formando el tumor, creciendo más. Y os podéis preguntar, bueno, pero si el sistema inmune de tu cuerpo, si es capaz de detectar estas células cancerígenas, ¿por qué no cuando empieza a formarse el tumor lo ataca directamente y se deshace de él? Pues esto es porque las células cancerígenas son muy listas y son capaces de desarrollar mecanismos que van a evadir a este sistema inmune. Digamos que se van a camuflar de la policía. Cada célula de nuestro cuerpo tiene en su superficie unas proteínas que se llaman MHC, unos receptores. Y cuando la policía del cuerpo va patrullando la ciudad, pues va diciendo, vale, estas células tienen esta proteína, esta MHC. Eres de las mías, eres propia de mi cuerpo, a ti no te ataco. Pues claro, las células cancerígenas, como he dicho antes, son muy listas. Y lo que van a hacer es, vale, que bueno, digamos que, como si todas las células llevan un jersey rojo. Pues la célula cancerígena dice, pues si yo me pongo un jersey rojo, pues la policía dice, vale, que tú también tienes un jersey rojo, como todas las células sanas del cuerpo. Entonces, pues pasa desapercibida y de esta manera engaña al sistema inmune y no lo ataca. Y no le basta solo con engañar al sistema inmune. El tumor, conforme va creciendo, cada vez va necesitando más nutrientes y más oxígeno. Entonces, el tumor es capaz de enviar señales químicas a los vasos sanguíneos para que se formen vasos sanguíneos a su alrededor para que le lleven más nutrientes y más oxígeno. Esto es un proceso que se conoce como angiogénesis. Digamos que el tumor es como si fuera el barrio chungo de una ciudad, de la ciudad que es nuestro cuerpo. Pues este barrio chungo es capaz de engañar al ayuntamiento para que le construya carreteras a su alrededor para que le envíen más provisiones. Actualmente, la terapia más, digamos, prometedora para el cáncer se llama inmunoterapia. Con esta inmunoterapia se busca enseñar a esta policía a que desenmascare a estas células falsantes y que de esta manera pueda atacarlas y deshacerse de los tumores. Bueno, y para evitar, ya lo habréis oído mil veces, pero para evitar enfermedades como el cáncer, pues aunque muchas veces es por puro azar, por lo que le puede tocar a la gente, evitando las radiaciones excesivas del sol, el tabaquismo,
reduciendo los niveles de estrés. De esta manera podemos evitar que tengamos menos papeletas para que no dé esta enfermedad. Bueno, ahora vamos a viajar hasta el sistema nervioso. Si estamos diciendo que nuestro cuerpo es una ciudad, pues el sistema nervioso equivaldría a su red eléctrica. Como bien sabréis, las células de nuestro sistema nervioso son las neuronas. Y estas neuronas están conectadas entre sí formando cables. A estos cables van a llevar los mensajes desde el cerebro hasta los músculos y viceversa. Para que estos cables funcionen bien, estas conexiones entre las neuronas, los cables están recubiertos de una proteína que se llama mielina. Digamos que sería como el recubrimiento delante de los cables, gracias al cual los mensajes van a llegar rápido y sin interferencias. Pero, claro, una vez más, en enfermedades como la que veis en pantalla, que es la esclerosis múltiple, este sistema inmune de nuestro cuerpo se puede volver a equivocar. Y dice, no, esos cables a mí no me cuadran en la red eléctrica de la ciudad. Entonces lo que hace la policía es empieza a pelar los cables. Los reconoce como que no son buenos para el cuerpo y empieza a pelarlos. Claro, y al pelarlos, pues los mensajes empiezan a llegar lentos, empiezan a llegar distorsionados e incluso muchas veces no llegan. Pues lo malo de esta enfermedad de la esclerosis múltiple es que según a la zona del cuerpo a la que afecte, pues, según a la zona del sistema nervioso a la que afecte, pues va a afectar a diferentes partes del cuerpo. Hay gente que le afecta, por ejemplo, le quita la movilidad de las piernas, a los brazos, le produce enfermedades como ceguera, sordera y distintas enfermedades porque, como ya os digo, es muy aleatorio. Y actualmente también se está trabajando en tratamientos que van a ayudar a enseñar a esta policía a que se calme y que no destruya estos cables, porque son muy necesarios para que se produzca una buena conexión entre las neuronas. Bueno, recapitulando, ¿qué tienen en común todas estas enfermedades? Pues va a ser un fallo en la comunicación. En el caso de la diabetes, el mensaje o no llegaba o no se escuchaba bien. En el caso del cáncer, el mensaje estaba mal escrito y no se leía bien, provocando estas mutaciones que producían que las células se dividieran sin control. Y por último, en el caso de la esclerosis múltiple, lo que pasa es que hay una malinterpretación del mensaje. Entonces, esta policía pues, atacaba a los cables, produciendo estos fallos eléctricos en nuestra ciudad del cuerpo. La biología molecular, al final, no es solo el estudio de moléculas, es entender las conversaciones más pequeñas que tiene nuestro cuerpo, porque ahí es donde nace la vida, pero también donde pueden surgir numerosas enfermedades. Quizás si empezamos a entender mejor las conversaciones de nuestras células, empecemos a entendernos mejor a nosotros mismos, porque al final la salud, igual que la vida, depende de algo tan simple y tan complejo como saber comunicarse. Bueno, y por último, me gustaría agradecer a la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, a la Fundación Carmen Isabel Ochoa y al Ayuntamiento de Valdés, así como a las distintas entidades que han hecho posible que hoy estamos todos aquí, y a ustedes por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Estupendo. Seguimos avanzando. Vamos con la tercera divulgadora de hoy. Es Inés Galán Luque. Ella es cordobesa. Ella estudió veterinaria, se graduó en veterinaria por la Universidad de Córdoba. Luego hizo un máster en genética y evolución por la Universidad de Granada y actualmente está realizando su tesis doctoral en el Departamento de Genética de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. Estudia el origen de los animales a través de sus genes, a través de sus genomas. El título de su charla es Superhéroes de carne y hueso, los verdaderos superpoderes de la evolución. Un fuerte aplauso para Inés. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a entrar de lleno en el tema.
mañana, hoy os voy a hablar de superpoderes de carne y hueso y cómo podemos encontrar verdaderos superpoderes en poblaciones reales. A mí me gustaría empezar diciendo que la ciencia está en todo lo que hacemos, desde que nos levantamos por la mañana y elegimos un desayuno u otro, porque nos gustan más unos alimentos u otros, hasta cuando hacemos deporte o nos sumergimos en una historia en un libro al final del día, después de un día largo de trabajo. Sin embargo, la manera en la que se comunica la ciencia en muchas ocasiones es en círculos cerrados, a pocas personas y en un lenguaje que no invita a acercarse de manera muy técnica. Como decía Severo Ochoa, la ciencia siempre vale la pena porque sus descubrimientos, antes o después, van a aplicarse. Yo soy una fiel defensora de que la ciencia debe ser accesible y que si no es de todo, no es de nadie. Y además que los tiempos que corren, que son tiempos muy convulsos, creo que se convierte en una herramienta poderosísima para desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Lo que nos hemos comentado antes, tanto Luis como María. Y es aquí donde entran en juego los cómics. Los cómics se pueden convertir en una herramienta fantástica para divulgar la ciencia porque unen algunos recursos que vamos a hablar después para explicar conceptos que a priori pueden ser abstractos o muy complejos y en hacerlo en algo accesible y cercano. Esto, sin embargo, no es nuevo. Esto se lleva haciendo ya mucho tiempo. Esta revista, The Punch, ya en el siglo XIX, utilizaba las ilustraciones para acercar lo que se estaba haciendo en ese tiempo a la población en general. En la época victoriana, cuando empezaban a darse los descubrimientos de Darwin o la electricidad, a través de la viñeta de Punch, que era además una revista satírica, acercaban todo lo que se estaba haciendo en los laboratorios a este público más general. Unos años más tarde, en los años 40, se llevan los grandes clásicos de la literatura a la viñeta. Era una manera más didáctica, más divertida de acercar a lo mejor no solo la ciencia, pero la literatura a un público que a lo mejor no estaba tan interesado en ella, ¿no? Y ya después, estos cómics de World Around Us dan un paso al frente. Ya aquí sí se empiezan a explicar cosas como la historia de la ciencia, desde la evolución hasta cómo se llega al espacio. Luego también existen cómics más específicos que van a campos concretos de la ciencia, como este, de Cartoon Guide of Genetics, que pasan directamente a explicar los conceptos de los campos de los que se quieran enseñar. Los cómics enseñan lo invisible a través de personajes y situaciones que nos resultan familiares. ¿Y por qué funcionan tan bien los cómics? Bueno, utilizan tres recursos que nuestro cerebro entiende muy bien. El primero es la visualización. El cerebro procesa las imágenes muchísimo más rápido que el texto, ¿verdad? Esto nos pasa a todos. Una imagen vale más que 1000 palabras. Además, los cómics hacen una cosa que yo creo que es muy chula, que es que organizan la información en paneles, lo que hace que nos guíe la vista, crean ritmo y que además en una sola viñeta somos capaces de ver elementos que en el día a día no podemos ver juntos, como por ejemplo una molécula, un microscopio o un planeta. Luego utilizan la narrativa. La narrativa no es otra cosa sino una voz que nos cuenta una historia. Cuando explicamos conceptos que pueden ser abstractos o complejos y lo cuentan personajes, nos hacen que nos impliquemos emocionalmente. Cuando se juntan la emoción con la información, nos acordamos mejor de las cosas, convierten los hechos en experiencia. Y por último, un recurso que se lleva utilizando desde que el mundo es mundo y desde que las personas somos personas, es las metáforas. En el cómic todos son metáforas, desde los globos de diálogo hasta las expresiones exageradas de los personajes que los conforman, ¿no? Las metáforas hacen un puente entre lo desconocido, entre lo conocido y lo aún desconocido, y además tienen una cosa muy interesante, que es que hacen que el lector utilice su propia área de conocimiento para entender ideas abstractas. Así, creo que para acercar la ciencia a personas que a lo mejor no se autoperciben como científicas, podemos empezar a instaurar esta herramienta para explicar conceptos abstractos. Bien, ahora esta parte sabemos que los cómics inventan historias, inventan superpoderes en superhéroes que todos conocemos. Pero yo me gustaría abrir la puerta a una historia que compartimos todos los de esta sala.
que es la genética. La genética es capaz de crear superpoderes reales. Bueno, no me voy a extender mucho en explicar lo que es la genética porque ya mis compañeros lo están explicando, pero es la ciencia que estudia cómo se almacena y se transmite la información a lo largo de generaciones y utiliza una molécula, que es el ADN, que está compuesta por 4 letras químicas, la A, la C, la G y la T, que se corresponden con la adenina, la citosina, la timina y la guanina. Como muy bien ha dicho mi compañero Sergio, a mí me gusta mucho comparar el ADN con un libro de instrucciones que todos tenemos. Y dentro de este ADN existen unos segmentos que se llaman genes, que a su vez tienen la información necesaria para producir unas moléculas funcionales, normalmente proteínas, que hacen el correcto funcionamiento de todos nuestros órganos y tejidos. Aquí me gusta a mí normalmente hacer un inciso. Yo no sé si en algún momento habéis escuchado, yo en mi casa se dice mucho, no, es que nosotros, nuestra familia, tenemos el gen que es que comemos mucho y eso está en los genes. O tú es que tienes el gen de que tienes un mal genio, ¿no? Y a mí me gustaría decir que todos, ellos y ellos, y ellos, vosotros, tenemos todos los mismos genes. Lo que sí puede ocurrir es que en la secuencia de esos genes haya pequeñas modificaciones que son lo que nos hacen únicos a cada uno de nosotros. Y estas modificaciones se llaman variantes genéticas. Algunas variantes genéticas no tienen una repercusión tangible, bueno, las tenemos y ya está, pero otras, en cambio, sí pueden modificar la cantidad de proteína que se produce o la estructura tridimensional de la misma. Algunas de estas variantes se van a ver favorecidas en algunos contextos concretos. Y aquí es cuando vamos a introducir el concepto de adaptación genética. Va a haber unas variantes concretas que nos van a servir para reproducirnos o para sobrevivir mejor en ciertos ambientes. Y estos son las adaptaciones genéticas porque nos son útiles. Ahora bien, ahora yo sé que estamos en Luarca. A mí me gusta mucho sumergirme en una historia en la que hay un superhéroe con superfuerza o que es capaz de volar. Pero ahora a mí me gustaría que nos olvidásemos por un momentito que estamos en Luarca y que me acompañaseis a lugares del mundo donde existen poblaciones que parece que de verdad tienen superpoderes. La primera parada nos vamos a ir al punto más alto de la Tierra, a la cordillera del Himalaya. Aquí vive una población que se llama los Sherpas o los tibetanos, que viven a 3.500 o 4.000 metros de altura. ¿Cómo creéis que son esas condiciones ambientales? Pues bueno, ya os digo que muy buenas no son. La radiación solar es más alta, las temperaturas son más bajas, el suelo es más fértil y sobre todo la concentración de oxígeno es más baja. Algunas personas como nosotros, no sé si aquí a lo mejor hay algún escalador profesional de alta montaña, entonces para que me lo explique, cuando hay una condición de baja concentración de oxígeno disponible, se genera un fenómeno que se llama hipoxia. En este caso, hipoxia hipobárica porque la presión atmosférica disminuye. Entonces el cuerpo, en personas como nosotros, va a responder poniendo en marcha un mecanismo que le dice al cuerpo, oye, vamos a generar más glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno a partir de la hemoglobina a todos los tejidos de nuestro cuerpo, y le va a decir, vamos a generar más glóbulos rojos para tener más oxígeno. Claro, esto a priori puede parecer una solución fantástica. A corto plazo sí, pero a largo plazo esta producción masiva de glóbulos rojos va a generar que la sangre se espese, lo que con el tiempo se va a traducir en una hipertensión pulmonar y se puede desarrollar el mal de montaña crónico. En los Sherpas, sin embargo, se ha visto que las concentraciones de hemoglobina son sospechosamente bajas para vivir a estas alturas y se encuentran niveles de hemoglobina muy parecidos a la gente que vive a nivel del mar. Esto se sabe que tiene una base genética muy clara y de hecho es una de las más estudiadas, porque también luego podría tener aplicaciones en la medicina. Los nombres de los genes, en este caso, bueno, no le vamos a dar importancia, pero estos genes forman parte del sistema que regula cómo responde el cuerpo a estas concentraciones bajas de oxígeno. Las variantes de estos genes que se han visto en estas poblaciones le dicen al cuerpo, oye, no vamos
a generar más glóbulos rojos porque pueden producir este espesamiento de la sangre, sino que el poco oxígeno que tenemos lo vamos a usar de forma más eficaz. Vamos a tener más irrigado el cerebro y otra serie de mecanismos que van a hacer posible la vida a esta altura. Estos son los genes más estudiados, pero ahora ya se sabe que no son solo ellos, sino una adaptación compleja en la que hay multitud de genes, de variantes de genes, que van a hacer posible que se desarrolle vida normal y que el cuerpo se adapta. Ahora nos vamos a ir desde el techo del mundo y vamos a ir un poquito más abajo, concretamente hacia debajo del mar. Nos trasladamos hasta zonas de Malasia, de Filipinas e Indonesia, donde vive una población que son los nómadas del mar o la tribu de los Bajau. No sé si la conocéis, pero esta población tiene su subsistencia en el mar. Pueden pasar hasta el 60% de sus días bajo el mar, cazando y recolectando alimentos, porque eso es su subsistencia, viven allí, y sumergirse hasta los 70 metros de profundidad. Esos son muchos metros. ¿Cómo lo hacen? Pues, de nuevo, una de las adaptaciones que se ha visto en ellos es que poseen un bazo más grande del que tiene la población general. El bazo es un órgano y el que está aquí en la parte derecha del cuerpo, y una de sus funciones es actuar como reservorio, como depósito de glóbulos rojos. Cuando nos sumergimos, el bazo se contrae y esta cantidad de glóbulos rojos que está almacenada ahí sale al torrente sanguíneo y nos oxigena en los tejidos, básicamente. En este caso, se ha visto que existen unas variantes de unos genes concretos que permiten el agrandamiento de este bazo. Otras variantes de otros genes participan en el reflejo de inversión, hacen que el ritmo cardíaco disminuya, es decir, que no aumente, porque eso es contraproducente, hacen que el equilibrio ácido-base durante el buceo se mantenga estable. Esto quiere decir que el pH se mantenga a unos rangos fisiológicamente normales para el correcto funcionamiento del cuerpo. Además, se ha visto, comparando niños de poblaciones europeas con niños que pertenecen a estas tribus, que tienen una agudeza visual maravillosa, porque es verdad que algunos utilizan gafas de bucear, pero los niños no. Los niños bucean y son capaces de ver mucho mejor que lo que lo haríamos nosotros. Este es un caso que a mí me gusta mucho porque nos cuenta cómo el mantenimiento de algunas tradiciones a lo largo del tiempo es capaz de interferir en nuestra biología, ¿no? Y no solo somos los genes, sino que somos con quién nos rodeamos, dónde crecemos y todo lo que nos rodea, ¿no? Nuestra última parada, ahora vamos a pasar desde las profundidades del mar al desierto de hielo. En el Ártico viven los inuits o los esquimales, ¿no? Viven en zonas de Groenlandia, de Alaska y de Canadá. En este caso, hace de nuevo mucho frío, la vegetación obviamente escasea, y ¿qué comen? Comen caribúes, comen ballenas, comen osos, alimentos muy ricos en grasa. Como ya sabéis, estamos bombardeados con información de que el consumo excesivo de grasa está asociado a factores de riesgo de enfermedades coronarias. ¿Qué pasa en estas poblaciones? En estas poblaciones no. En estas poblaciones se han visto seleccionadas variantes de genes que interfieren en cómo se metabolizan esas grasas. Están especializados en dar una respuesta buena a una dieta baja en grasa, alta en grasa y muy baja en carbohidratos. De nuevo, los genes no actúan por sí mismos, su efecto depende del contexto en el que nos movamos. A mí me gusta mucho una frase que leí hace poco, que es que la genética predispone, pero no determina. Así, quería finalizar diciendo, bueno, que los cómics cuentan historias, pero que el ADN y la evolución la escribe de verdad. Espero haberos convencido de que no hace falta salir de este mundo para ver verdaderos superpoderes en la vida real. Y no solo eso, sino que cada uno de nosotros tenemos en nuestro ADN una historia que contar.
Nuestro genoma es un cómic vivo, es una historia que cuenta evolución, que cuenta cambios y que nos hace literalmente únicos. Por último, ya muy rápido, dar las gracias a todas las entidades que han hecho posible que hoy estemos aquí, esta oportunidad tan maravillosa, y por supuesto a vosotros, muchas gracias por viajar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Inés. También la última intervención va a ir a cargo de David García Valentín Fernández. Él es graduado en Bioquímica por la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo. Fue máster de Bioinformática por la Universidad Europea en Madrid y ahora está cursando un segundo máster de Medicina de Precisión y Genética Clínica en la Universidad Politécnica de Valencia. En estos momentos se encuentra haciendo la tesis en Genética Molecular de las Enfermedades Raras en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols y Gabriela Borreale. Y hoy nos viene a hablar de un tema que ha titulado "Cállese, señor Huntington". David, un fuerte aplauso. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a Luis por la presentación, a la organización que hace todo esto posible y, por supuesto, a todas las entidades que colaboran para que la Semana de la Ciencia siga siendo posible otro año más y encima de Luarca. Es un privilegio estar aquí y es un privilegio poder estudiar e investigar lo que hago en enfermedades raras. Y hoy mi única intención es poder visibilizar una de esas enfermedades raras que afecta a unas 5 personas de cada 100.000 en el mundo. Que alguien dirá, no es mucho. Yo creo que es suficiente. Es suficiente para investigarlo y es suficiente para contarlo hoy aquí. Hoy voy a hablar sobre el síndrome de Huntington. Bien. Creo que ya ha quedado claro que los humanos tenemos unos 20.000 genes más o menos. Estos 20.000 genes se van a encargar, entre otras cosas, de, por ejemplo, determinar cuánto de alto, cuánto de bajo somos, el color del pelo, el color de los ojos, pero, por desgracia, también en algunos casos va a determinar si cursamos con una determinada enfermedad o no, una determinada enfermedad genética en este caso, porque vamos a hablar de genes. ¿Cómo puede ser que nuestro propio ADN nos configure para estar predispuestos o no y generar o no una determinada enfermedad? Bueno, antes de llegar a eso, creo que es importante ver cómo funcionan nuestros genes y cómo funcionan dentro de nuestras células, a nivel molecular en este caso. Tenemos nuestro ADN y cuando las células necesitan un determinado gen para una determinada función, como por ejemplo, comemos un vaso de leche por la mañana con el café, ¿no? Y el café con leche tiene lactosa. Necesitamos generar lactasa para hacer la digestión y producir esa lactasa. Bien, pues nuestras células nos reclaman que funcione ese gen, por lo tanto, hacen una copia del gen de la lactasa que necesita, a la cual vamos a llamar ARN mensajero, y esa copia es capaz de producir la proteína lactasa que va a producir su función y permitirnos que degrademos esa lactosa. Para que nos entendamos, yo creo que es más fácil poner una metáfora. A mí me encanta compararlo con el IKEA. A mí me encanta el IKEA. El ADN no deja de ser el catálogo de instrucciones del IKEA, con todas las instrucciones de todos los muebles que te puedes encontrar en el IKEA. Ahora bien, si yo quiero una estantería, no quiero las instrucciones de la mesa, del sillón, del sofá, yo quiero de la estantería. Por lo tanto, a mí me hace falta una fotocopia, una copia única de lo que yo quiero montar, que es el ARN mensajero. Y con esas instrucciones somos capaces de montar nuestra proteína, nuestro mueble. Ahora bien, en este catálogo de instrucciones hay veces que algunos capítulos, algunas instrucciones están tocadas, tienen errores de impresión. Estos errores de impresión en el ADN, en nuestro catálogo, lo que llamamos mutaciones genéticas. Bien, pues estas mutaciones genéticas lo que va a provocar es que al final degenere en una proteína, en un mueble mal montado. Por lo tanto, podemos tener casos que estos errores generen que no se produzca nada de proteína, que se produzca demasiada poca para que ejerza la función que tiene que hacer, o que directamente se produzca una proteína que no sirve para nada, como esta silla, que no sé qué la montaría, pero se lució. Bien, ¿qué tiene que ver esto con el Huntington? Pues vamos a centrarnos en la última parte, en lo que le pasaba a la silla, que esté mal montada, que sea una proteína errónea, dañina, que pueda llegar a ser tóxica incluso. Pues en un caso normal, tenemos en nuestro genoma, todos, tenemos el gen HTT. En condiciones normales,
Tenemos aquí esta secuencia, que ya hemos visto en repetidas ocasiones, ¿no?, de nucleótidos, y tenemos ese triplete, ese conjunto de 3 ácidos nucleicos, que es CAG. En condiciones normales lo podemos llegar a tener entre 10 y 35 veces repetido, CAG, 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 CAG. Ahora bien, cuando se produce un error en este gen, es muy curioso, porque este error provoca que podamos llegar a tener hasta 120 repeticiones de este CAG. Imaginaos, un gen absurdamente grande que no necesitamos para nada. Y esto es lo que produce la enfermedad. Vamos a ver por qué. Si tenemos un gen muchísimo más grande, quiere decir que tenemos unas instrucciones repetidas, porque además no sirve para nada. Es como si tuviéramos el índice de las instrucciones fotocopiado 120 veces. Si ya es difícil montar el mueble de IKEA sin que te sobren piezas, con las instrucciones normales, imaginaos, con una copia 120 veces repetidas. No lo intentéis, es imposible. Si tenemos un gen más grande, esto va a codificar un ARN mensajero más grande también. Y este ARN mensajero va a codificar para una proteína más grande también. ¿Qué pasa con esta proteína absurdamente grande? La célula no la puede utilizar. La proteína debe tener una configuración, una forma, un tamaño adecuado para que pueda funcionar. Si es demasiado grande, no la puedo utilizar. ¿Qué pasa si no la puedo utilizar? La célula dice, pues no me sirve para nada, la destruyo, la parto en cachitos. Problema, esto está genial, lo elimino y ya está. ¿Qué pasa? No lo elimino, lo corto en trocitos más pequeños. Tengo un problema, ¿he hecho el problema más pequeño? No, he dividido el problema grande en muchos problemas pequeños. Esto, la célula no es capaz de eliminarlo, y ese es el principal problema. Estos trocitos, estos fragmentos de la proteína que se llama huntingtina, se acumulan en las células. Otro problema más, el tipo de células que se encargan de producir este tipo de proteína son las neuronas. Específicamente las neuronas que se ubican en esta zona, que son los ganglios basales, que podéis ver aquí en el cerebro, está muy bien pintado, que es una zona interna del cerebro que se encarga de funciones tan importantes como pueden ser los movimientos voluntarios, el habla, la capacidad de tragar, e incluso puede llegar a afectar, aquí no está pintado, la corteza prefrontal y alterar lo que es la memoria, incluso el comportamiento. ¿Por qué? Porque estas neuronas, al almacenar estos fragmentos de huntingtina, al final acaban muriendo, y si tenemos muerte celular de neuronas en esa parte del cerebro, quiere decir que de lo que se encargan esas neuronas ya no se puede. Por lo tanto, tenemos síntomas como, por ejemplo, movimientos involuntarios, debilidad en general del cuerpo, tenemos problemas de conducta, como he dicho, por la corteza prefrontal también, y cuando ya la enfermedad es más avanzada, se suele empezar a producir los primeros síntomas en torno a los 30 años, depende, aunque también hay partes que, una forma de Huntington que se puede dar en etapas más juveniles, ¿no? Cuando avanza más, ya tenemos incapacidad para caminar, incapacidad para hablar y problemas para tragar. Este último lo quería resaltar porque puede llegar a ser bastante grave. Si tenemos problemas al tragar, hay bastantes causas. Esto puede causar neumonías por una infección al tragar, es un problema que se va por donde no debe y puede reducir drásticamente la esperanza de vida de pacientes con Huntington. ¿Cómo paliamos esto? ¿Cómo lo hacemos? Es un problema de ADN. ¿Lo cambiamos de todas las neuronas que están afectadas? Complicado. Ya es complicado cuando somos una célula o dos y éticamente ya Luis os puede decir que eso mal también. Entonces lo que se hace hasta hoy en día es tratar los síntomas. Es lo que se hace muchas veces. No estás tratando la enfermedad, estás tratando los síntomas. Intentas controlar los movimientos involuntarios, intentas reducir esa debilidad general o corregir esos problemas de conducta, pero al final no estás tratando la enfermedad, tratas los síntomas. Pero tengo una buena noticia y es que hay un nuevo tratamiento o nueva esperanza de tratamiento gracias a científicos y, aunque suene contradictorio, lo que han utilizado son virus. Ya sé que lo primero que pensáis al oír virus es una cosita así. No. Esto da mucho miedo. Virus no son este tipo de virus los que utilizamos. Más que este aspecto, los que vamos a hablar tienen este otro aspecto. ¿Vale? Es como un repartidor de Amazon Prime. ¿Vale? Lo que nos interesa es la capacidad que tienen los virus de encapsular cosas. Como por ejemplo el ADN. El ADN lo introducen en las células. Tiene una capacidad asombrosa de encapsular cosas y luego metérselas a las células. ¿Sí? Esto nos interesa. ¿Qué vamos a encapsular? ARNs chiquititos, microARNs. ¿Y qué tienen de especiales por microARN? Porque puede ser cualquier cosa. Que esos microARNs tienen una secuencia igual, complementaria,
a la del gen de Huntington. ¿Sí? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? En una situación normal de un paciente de Huntington tendríamos esto. Tendremos el cerebro, los ganglios basales, las neuronas correspondientes, tenemos el ADN, provoca un ARN mensajero que está defectuoso y esto provoca una proteína tóxica y va a producir muerte neuronal. Bien, ¿qué hacemos? En una cirugía bastante complicada, es una pasada, 16 horas de cirugía cerebral, porque claro, cuando metes una inyección al cerebro, cuidado, es guiado por imagen, son entre 16 y 18 horas de cirugía. Y lo que se hace es inyectar estos ARN chiquititos que van encapsulados en los virus. Al estar encapsulados los virus, tiene una gran capacidad de meterse en las neuronas que están afectadas, porque se inyecta directamente en la zona afectada, que da la mala suerte de que está justo en el medio, ya podría haber estado por fuera. Entonces, se liberan dentro de las neuronas estos microADNs y como tienen la secuencia complementaria a nuestro gen, lo que hacemos es que se pegue al RNA. Si no funciona el RNA, no se produce proteína. Si no hay proteína, se reduce la muerte celular. ¿Estamos editando genes? No, lo contaba ayer Lluís. No estamos editando nada, estamos silenciando, de ahí el título de la charla. Estamos silenciando genes, estamos evitando, no evitamos que se exprese, pero evitamos que se produzca la proteína, que es lo que a nosotros nos interesa. Que no sea tóxico, que no mate las neuronas. Siguiendo con la analogía, es básicamente ponerle un POSIT a las instrucciones que están repetidas, que no funcionan, que no nos interesan, para evitar que montemos un mueble que no nos va a valer para nada. Y esto ha sido, la verdad, que una total revolución, terapia génica, súper innovadora, una barbaridad de avances científicos que mezcla medicina, biología molecular y que tiene un 75% de reducción en el avance de la enfermedad, lo cual es asombroso. Todavía no se han publicado los estudios, pero ya han tenido que dar la noticia porque es un avance esperanzador. Y como no hay nada mejor que terminar con una buena noticia como esta, y no creo que se pueda dar una mejor hoy, muchísimas gracias por escucharme. Bueno, yo creo que estáis de acuerdo con nosotros, con Isabel y con Isabel y conmigo, que hemos tenido la oportunidad de oír a 4 jóvenes investigadores y 4 divulgadores noveles, ¿no?, que se han fogueado, se han presentado aquí nada menos que en Luarca, con todo el prestigio y la historia que tiene Luarca, con Severo Ochoa y Margarita Salas mirándonos desde no sé dónde, pero en cualquier caso, pues aquí tenéis 4 historias, con lo cual yo creo que tenemos banquillo, tenemos futuro y creo que podemos estar muy tranquilos y muy contentos. ¿Qué se te ocurre después de oír a estos 4 investigadores? Que son maravillosos y simplemente son, bueno, simplemente no, sabiendo que solo son una representación chiquitina de lo que hay en este país en cuanto a la juventud, creo que eso son muy buenas noticias para el futuro, ¿no? Que vamos a poder disfrutar mucho tiempo. Sí, ¿no? Sigue, cuento. ¿Tienes algo preparado? Esto es la información. Que tenemos algo para... Dale la Bueno, claro. También os digo que una de las cosas que a mí nos gustó mucho es ponerle el nombre a la actividad. Te lo cuento en Luarca. Y eso ha corrido por toda España. Es decir, por toda España. Se ha difundido muchísimo. Y eso también es una buena cosa, ¿no? Claro que sí. Además, lo que queremos es que esta sea una primera edición por la cual pasen otros 4 o los que sean jóvenes divulgadores y divulgadoras en sucesivos años y que todos ellos recuerden que aquí ellos empezaron a divulgar ciencia y lo empezaron aquí en Luarca, aquí en Asturias, y creo que es una magnífica manera de recordar nuestro paso por aquí. Yo creo que los 4 lo habéis hecho magníficamente, lo habéis hecho estupendamente. Se notaba que lo estabais también disfrutando y alguien me ha preguntado ¿cuándo se llega a disfrutar la divulgación? Pues hoy mismo lo habéis disfrutado, con lo cual enhorabuena y de nuevo un aplauso de todos.
diploma acreditativo de estas participaciones, de estas presentaciones, de estos 4, y lo vamos a entregar pues el alcalde de Luarca, la presidenta de la Fundación Carmen Isabel Berchón y la miembro del patronato de la Fundación, la investigadora Isabel Amiga, también con la cual pues, he tenido el placer de organizar esta. Lo hemos pasado muy bien, Bueno, pues venga, vamos a empezar por el final. Sí, exactamente. Y, Óscar, tú le vas a dar el diploma a David. Regina, tú le vas a dar a Inés, tú le vas a dar a Marta y yo se lo voy a dar a Sergio. Con lo cual, si venís para aquí, y alguien que nos tome las fotos, aquí tenemos la fotógrafa. Bien, enhorabuena a estos 4. Ahora voy a pasar el micrófono a María para que nos cuente qué es lo que nos espera en el resto de la semana, porque la Semana de la Ciencia sigue avanzando, ¿no? Adelante, Ismael, María, contad qué es lo que nos tenéis preparado. Bueno, muchas gracias, gracias Isabel, y enhorabuena a los 4 ponentes de hoy, los 5 también. Luis, no es Noel, pero